Listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la vida útil de los vehículos de las diferentes modalidades, ¿no? De transporte. ¿A qué creen que nos sirve la vida útil de un vehículo? ¿O qué es lo que trata la vida útil de un vehículo? Hasta cierto tiempo tiene este funcionamiento. Ya, hasta cierto tiempo tiene operatividad el vehículo, ¿no es cierto? Ya, ¿qué pasa si una vez cumple la vida útil el vehículo? ¿Qué debe ser? ¿A qué se debe someter el vehículo? Un mantenimiento puede ser. No. Bueno, La renovación de una nueva unidad. ya la renovación de una nueva unidad. ¿Sí? Ya. Mantenimiento siempre tenemos que darlos. No se puede decir que solo cuando ya cumple la vida útil. Porque de hecho la vida útil, hay vehículos que una vez se cumplen la vida útil y si tuvieron un buen mantenimiento todavía pueden estar operativos. ¿Sí? Y hay vehículos también que a veces no avanzan ni a cumplir la vida útil, pero ya no se encuentran operativos. ¿Sí? Ya están demasiado, no tuvieron un buen mantenimiento, las personas que le tenían a cargo suyo no les dieron un buen mantenimiento y, y prácticamente le acabaron el vehículo y van a dar de baja. Ya. Listo, chicos. Empiezo a compartirles pantalla. Me avisan, por favor, si es que alguien no puede visualizar. Ya, vamos a ver lo que es la... Listo. Tenemos lo que es vida útil. Vamos a analizar la resolución número 082-DIR 2015 ANT. Es la reforma al reglamento relativo a los procesos de revisión de vehículos a motor. ¿Sí? Dentro de esta reforma vamos a encontrar lo que es la vida útil de los vehículos. ¿Sí? Aquí podemos tener reforma al reglamento relativo a los procesos de revisión de vehículo. En el título cuarto empezamos con la obligatoriedad de la revisión técnica vehicular para la prestación de servicio de transporte terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tipo de transporte terrestre debe ser prácticamente, es obligación realizar la revisión técnica vehicular. Todo vehículo nosotros realizamos una revisión técnica vehicular, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto, cada qué periodo realizamos este tipo de revisión? Cada año. ¿No es cierto? Cada año. Ya, antes que asuma la Agencia Nacional de Tránsito las competencias, ¿dónde nosotros realizábamos la revisión de los vehículos? ¿O qué entidad realizaba la revisión de los vehículos? Antes de asumir la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Sí saben eso? ¿Sí recuerdan? Las personas que tenían vehículos, antes, ¿dónde tenían que llevar los vehículos para que sean revisados? No. Recuerden que antes de que la asuma la competencia la Agencia Nacional de Tránsito, esta competencia tenía la Policía Nacional. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que ir a revisar dentro de los patios de la Policía Nacional. Ellos eran los encargados de revisar el vehículo. ¿Sí? Ellos eran los encargados de visualizar si el vehículo está en condiciones operativas, si el vehículo no está en condiciones operativas y si puede o no puede seguir operando con ese vehículo. ¿Sí? Ahora es que ya la Agencia Nacional de Tránsito en la actualidad y en la actualidad también los GAT municipal de cada cantón, ¿sí? Ya pueden realizar este proceso, este debido proceso que antes solo lo realizaba la Policía Nacional. ¿Sí? Ya. Para ello, ¿qué es la revisión técnica vehicular, compañeros? ¿En qué consiste? En revisar si el vehículo está en buen estado. Ya. ¿Mediante qué lo hacen o qué ejecutan este proceso de revisión?
mecánicamente. Ya, ahorita tienen instrumentos, ¿sí? O mecanismos que realizan ese tipo de inspección, ¿sí? Donde que hay ya las máquinas, hay máquinas donde que ustedes van, cogen, entran, ingresan con el vehículo, suben a los elevadores y empiezan a revisarles las máquinas a ver si es que está bien la suspensión, si es que está bien los focos, y de ahí le van revisando si está bien los focos, en qué condiciones técnicas está el motor, cómo están las llantas. Entonces, este tipo de proceso lo hacen por lo general ahorita los gas municipal. Pero tenemos que tener en consideración que muchos de los GAT todavía no tienen este mecanismo implementado, ¿no? El centro de revisión técnica. ¿Y cómo hacen la inspección ellos? Los GAT que todavía no tienen este tipo de centro de revisión técnica, ¿cómo hacen la inspección del vehículo? La hacen de manera visual, ¿sí? Más no técnica. ¿Qué quiere decir visual? Que hay una persona, un técnico encargado, de que va a inspeccionar visualmente el vehículo que esté en condiciones óptimas. Claro que no es lo mismo, ¿no? Nunca va a ser lo mismo porque las máquinas nos van a decir a ciencia cierta en qué estado está el motor, ¿sí? En qué porcentaje, prácticamente nos da un porcentaje del estado en que se encuentra la suspensión y vemos si es que aprueba o no aprueba. Pero hacer solo inspección visual, ¿quién dependerá? ¿De las máquinas? ¿De la persona que realiza la inspección visual? La persona quien revisa. Persona que está revisando. Ya, ¿no es cierto? Permítanme un momentito, chicos. Siga nomás. Listo, compañeros. Continuamos. Entonces, una vez que realizan la inspección técnica, prácticamente estas máquinas, ¿sí? Nos ayudan a visualizar, mejor dicho, por medio de una inspección ya técnica, nos dice en qué estado está el vehículo. Mientras tanto que la inspección visual solo dependería prácticamente del técnico que la realiza, ¿no? A ver si aprueba o no aprueba el estado del vehículo, ¿ya? Entonces, creo que ahí en este proceso de inspección visual hay más, bueno, se puede decir más accesibilidad. Ajá, más coima, más accesibilidad para las personas que tienen vehículos en no En mal estado. muy buenos estados, ajá, para que estos vehículos sean pasados.
Es por eso que muchas de las personas que tienen vehículos ya antiguos realizan este tipo de inspecciones ya no en los centros de revisión técnica, porque muchos de ellos ya no pasan, esos vehículos ya no pasan, pero lo tratan de realizar en centros de revisión técnica que aún todavía no han implementado este tipo de maquinaria y todavía la hacen visual. Cabe mencionar que la Agencia Nacional de Tránsito ya dio un ultimato que todos los municipios a nivel nacional, ¿sí? Tienen que implementar este tipo de revisión técnica, que es en el centro de revisión técnica prácticamente, deben implementarlo y ya no se debe hacerlo de manera visual. ¿Sí? Ya. Con todo esto vamos a ver lo que es la vida útil de los vehículos y para qué nos sirve. Por favor, me ayudas, Daniel Montes, con el artículo 64. Artículo 64. Las unidades vehiculares que presentan el servicio de transporte terrestre comercial de carga pesada que se encuentren dentro del último año de vida operativa, conforme el cuadro operativo de la vida operativa promedio para la obligatoriedad de aprobar revisión técnica detalla a continuación, y en adelante deberán obligatoriamente aprobar la revisión técnica vehicular previo la obtención del respectivo título habilitante. Ya. Vamos a ver. Nosotros verán, les comento, cuando nosotros vamos a crear una compañía de transporte de cualquier modalidad, transporte de carga pesada, transporte público, transporte de taxis convencionales, ¿sí? Siempre van a hacer una constatación de flota vehicular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La constatación de flota vehicular consta en verificar todos los vehículos que estén de acuerdo a la normativa vigente, sean homologados por la Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? Y cumplan con las características de acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito para poderles emitir el título habilitante. Ya, posteriormente, cuando veamos títulos habilitantes, hablamos todo este tema, ¿ya? Vamos a ver este cuadro. Modalidad de transporte. Me ayuda, por favor, compañero Jorge Novillo. Compañero Novillo. ¿Dónde le leo? El cuadro, por favor. Modalidad de transporte, clase de vehículo, tipo de vehículo y la vida operativa. Modalidad de transporte, carga pesada, clase de vehículo, camión, tipo de vehículo, acorde a la estructura que se coloque. Clase de vehículo, tractocamión, tipo de vehículo, vehículo diseñado esencialmente para apoyo y arrastre de unidades de carga semirremolque. Vida operativa promedio del camión pesado, 32. Y de tractocamión, 32. Ya. Continuamos. Volqueta. Volqueta, vehículo con carrocería abierta, tolva de volteo para transportar mercancías a granel, materiales de construcción, minerales o desechos, con sistema de volteo para la descarga. La vida útil, 32 también. Ya. Entonces, este tipo de vehículos igual están dentro de la carga pesada y todo tipo de carga pesada, en la modalidad de carga pesada, todo vehículo va a tener 32 años de vida útil. ¿Les parece bueno eso o no les parece bueno? ¿Les parece conveniente o no, compañeros? Yo creo que sí. Sí es conveniente en algún sentido de que el vehículo prácticamente, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes tienen 32 años para poder lucrar de ese vehículo. ¿Sí? ¿En cuánto más o menos, en qué tiempo promedio tú cancelas un vehículo sacado a financiar? 5 años. 5 años, ¿no es cierto?
Entonces ustedes tienen para pagar con ese vehículo una vez que ya cancelan, tienen para pagar 3 vehículos o 4 vehículos más. ¿Sí? Así se maneja el transporte de carga pesada. Por lo Pero general, la diferencia es muy diferente, pues imagínense que un carro, un auto cuesta 14,000, 15,000 dólares y un ya, camión estamos hablando de 60,000, 80,000 dólares. claro. Pero asimismo, tenemos que tener en consideración que la remuneración es más alta. Ah, bueno, eso sí. Un carro que tiene, bueno, un auto, estamos hablando que si es que no es cooperado, no te genera ningún ingreso. Claro, Y estamos amortizando 14,000, 15,000, 20,000 dólares ahí. En cambio, si vos inviertes en un camión y si tienes alguna fuente de ingreso o algún trabajo, estamos hablando que ese camión te va a producir y tranquilamente el camión se termina pagando. ah, bueno, eso sí. ¿Ya? Por en general, la carga pesada, los vehículos, el primer vehículo, si tú no tuviste prácticamente una base, se puede decir, o algo de presupuesto, se te dificulta. Pero si es que tuviste algo de presupuesto y de ahí lo financias para 5 años, tranquilamente el vehículo se termina pagando. Claro que siempre debes estar ahí tú pendiente. Igual deben trabajar con seguros porque son vehículos nuevos en caso de algún accidente. Entonces, por lo general, una vez pagado ese carro, ese vehículo te deja prácticamente pagando otro carro. Claro. Ya. Continuamos, por favor. Artículo 61, perdón, 64.1. Me ayuda, por favor, el compañera Evelyn Gallardo. Listo, buenas noches. Ya. Artículo 4.1. Incluirse a continuación del artículo 64 el siguiente. Baja el volumen, por favor. Artículo 64.1 para la prestación del servicio de transporte terrestre público y comercial, a excepción de carga pesada, se observa lo dispuesto en la normativa vigente y considerada del siguiente cuadro de vida útil. Ya. Modalidad de transporte, clase de vehículo, tipo de vehículo y vida útil total de años. Entonces, en la modalidad de transporte, taxis convencionales, el automóvil, tipo de vehículo, sedán o estación y y camionetas doble cabina, región amazónica e insular. Vida útil tienen 15 años. Ya. Los taxis ejecutivos de automóvil, tipo de vehículo, sedán o station wagon y camionetas doble cabina 4x2 o 4x4 desde 20,000. No le, 2,000, SC 2,000. insular. Ya. Es que no lo puedo ver. Ya. Vida útil total de años 10. Continúa, por favor. Modalidad de transporte, carga liviana, camioneta. Tipo de vehículo, camioneta simple. Vida total de años 15. El transporte mixto, clase de vehículo, camioneta, cabina doble. Vida útil 15 años. A ver, transporte, perdón, escolar e institucional, autobús, furgoneta, bus, minibús o microbús, furgoneta de pasajeros. Vida útil de 20 y 15 años es la furgoneta de pasajeros. Ya. Por favor, me ayuda todavía lo que continúa Jairo Sigüencia. El que continúa. Desde dónde continúa el licenciado? Desde donde se quedó la compañera. Desde modalidad de transporte escolar e institucional, clases de vehículos,
Perdón. repita. Ya, repita la modalidad de transporte escolar institucional. Modalidad de transporte escolar e institucional. Clase de vehículo, autobús. Tipo de vehículo, bus, minibús o microbús. Vida útil, 20 años. Furgoneta de pasajeros, vida útil, 15 años. Autobús, minibús, bus tipo Costa, 20 años de vida útil. Modalidad de transporte interprovincial. Clase de vehículo, autobús. Bus tipo Costa, vida útil, 20 años. Ya, continúe. Ya no sale más, licenciado. Ahí, por favor. Ya, intracantonal, urbano o rural. Y rural. Autobús. Bus o minibús, vida útil, 20 años. Articulado, biarticulado, vida útil, 25 años. Turismo, utilitarios o camioneta. Utilitarios 4x4, 4x2 y camioneta cabina doble y simple, vida útil 15 años. Furgoneta, van, minivan. Furgoneta, van, minivan, vida útil 15 años. Autobús, microbús, vida útil 15 años. Minibús, vida útil 15 años. Listo, licenciado, solo un poco. Ya. Terminamos Hasta ahí con nomás, por favor. Leonel Aguilar, la última. Es Leonel Aguilar. Continúa, por favor. Al terminal es seccional, vehículos de tres ruedas, bicimoto, 6 años. Ya. Continúa, por favor, las características técnicas. De cada tipo de vehículo descrito en el referente cuadro que se ejecutaran a la norma técnica ecuatoriana NTE INEC 2656.22. El artículo 5 también. Sí, por favor. Artículo 5. Reemplace los artículos 65, 66, 67 y 68 del reglamento por lo siguiente. Artículo 65. Se prohíbe la prestación de servicio de transporte terrestre comercial y carga pesada en los vehículos que no han aprobado la revisión técnica vehicular cuando hayan superado la vida operativa promedio. Artículo 66. Los vehículos de transporte comercial de carga pesada que no han aprobado a la revisión técnica vehicular cuando hayan superado la vida operativa serán deshabilitados y dados de baja automáticamente dentro del registro de la ATN y GAC, que han asumido la competencia, quedando prohibida su matriculación. Artículo 67. Los vehículos de transporte comercial de carga pesada que hayan superado los años previstos en el cuadro orientativo de la vida operativa promedio para la obligatoriedad de aprobar revisión técnica vehicular y no aprueben la revisión técnica vehicular no podrán realizar el cambio de servicio comercial a particular. Artículo 68.
Los vehículos de transporte comercial de carga pesada que han superado el cuadro Cosa. limitativo Amor, amor, acá. de la vida operativa promedio para la ¿Qué vos encontraron la chochera de la niña? de aprobar revisión técnica vehicular y que no aprueben la revisión técnica vehicular, así como los demás vehículos de transporte público y comercial que han superado la vida útil, deberán ser distribuidos en base a los establecido en el artículo 108, 109 y Reglamento General de Aplicación de la LOTEX. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Sí? A ver, chicos. Muy bien. Vamos a explicarles un poquito todo esto, ¿no? Procedamos. Ya. Empezamos con lo del cuadro de la vida útil, ¿sí? Recordemos que los taxis convencionales, ¿sí? Una vez que crearon, una vez que ya son jurídicos y les dan el título habilitante o el permiso de operación, en 15 años el vehículo, ¿no? Para poder operar. Hay una reforma, hay un reglamento que nos dice que para ingresar tú a una compañía de transporte, ya sea alternativo excepcional o ya sea de transporte comercial, perdón, de transporte, ¿cómo es? De transporte mixto, de taxis convencionales, ¿sí? Tenemos que tener vehículos no mínimo 5 años. de 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para ustedes ingresar a una compañía podemos, yo qué sé, ingresar con un vehículo nuevo o si no, que esté el año actual hasta 5 años anterior, ¿no? 2018 para arriba. Ya, ahorita del año actual tenemos 2018 prácticamente, o sea, sí, claro, sería del 2018 para arriba, ¿ya? Con ese tipo de vehículos prácticamente podemos ingresar a algún tipo de compañía. ¿Ya? Pero esto se hace en ciertos tipos de transporte, en ciertas modalidades. No es para todas las modalidades, ¿sí? Por ejemplo, en la carga pesada, ¿cuántos vehículos hasta de qué año pueden ingresar? Ahí sí soy nuevo en la materia, no sabría decirle. Ya, Que unos 3 años máximo. no. La Agencia Nacional de Tránsito dice que respetemos la vida útil de los vehículos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente pueden ingresar vehículos, yo que sé, desde el 2009, 2008, siempre y cuando estos vehículos cumplan con, la revisión técnica vehicular. Hayan pasado por todas las maquinarias y prácticamente el diagnóstico sea positivo. ¿Sí? Si es que ustedes van con ese RTV, la revisión técnica vehicular, a hacer los trámites, la Agencia Nacional de Tránsito no tiene por qué impedirles que ustedes ingresen a una compañía de carga pesada. ¿Sí? No obstante, también se dice que ustedes pueden ingresar con un vehículo de transporte comercial, de taxis, hablamos de un taxi, ¿no? Pueden ingresar ustedes también respetando la vida útil del vehículo. Pero ahí viene una contradicción. ¿En qué sentido? Que cuando ustedes ya están ejecutando, o sea, ya realizaron prácticamente la compañía, están en ese proceso, van a crear estatutos internos, ¿sí? Estatutos que solo los socios van a permitir. ¿Ya? Entonces los socios dicen, no, nosotros tenemos, para que ingrese la unidad acá, debe ser mínimo 5 años a la fecha, si no, este vehículo no ingresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente es ingresar con un vehículo que en unos, yo qué sé, unos 3, 4 años ya tengan que cambiar. Y entonces no le conviene a la cooperativa porque es un trámite hacer un cambio de vehículo. Asimismo, cuando ya cumple su vida útil.
Entonces es un gasto de dinero y es un gasto de tiempo también. De igual forma, el escolar institucional. La Agencia Nacional de Tránsito pide que respetemos la vida útil del vehículo. Si la vida útil del vehículo todavía está de 20 años y el vehículo, yo que sé, es 2007, ¿ingresa o no ingresa a una compañía de escolar institucional? Sí, sí cumple, tiene los 20 años. Sí. Entonces, el vehículo puede ingresar, siempre y cuando tenga el proceso del RTV. Y eso es lo que les va a pedir siempre la Agencia Nacional de Tránsito. Certifiquen que el vehículo está en condiciones óptimas para poder operar. Ahora vamos al transporte interprovincial. ¿Qué pasa con el transporte interprovincial? ¿Cada cuánto deben ingresar los vehículos? Minibús y microbús 20. Furgoneta pasajeros 15. Ya. Vamos al transporte, les voy a poner un ejemplo. Al transporte, a ver, la Apache, ¿ya? A la Apache, todos conocen el transporte Apache, ¿cierto? Ese sí, sí. Ya. ¿Cada cuánto ellos deben renovar las unidades? Cada 20 años. La vida útil nos dice cada 20 años. ¿Sí? Pero el reglamento interno, mediante los estatutos internos de los socios y también amparándose donde que hay una resolución que les pide la Agencia Nacional de Tránsito, que no, que prácticamente para ellos, para que les den el permiso de operación de ser una compañía interprovincial, transporte interprovincial, y den un mejor servicio, no se respete la vida útil del cuadro de la vida útil, sino la vida útil del vehículo también, ¿no? Sino que solo tenga un promedio mínimo de, hasta lo mucho, 8 años a 10 años. ¿Sí? Eso lo discuten los socios dentro de los estatutos internos, cuando ya está creada la compañía. Dice, bueno, muy bien, nosotros vamos a cambiar las unidades lo máximo permitido para los socios cada 8 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, la Agencia Nacional de Tránsito, así como les da el permiso, también les empieza a exigir. Y si es que no cumplen con las exigencias de la Agencia Nacional de Tránsito, les empiezan a Les quitar. quitan Les, el ajá, permiso de operación. les empiezan primero, les ponen una Multa. multa. ¿Sí? Segundo, ya es un llamado de atención más fuerte que va prácticamente directamente al socio. Tienen que, una vez, a ver, tienen prácticamente que excluir al socio, ¿sí? O si no, prácticamente tienen que cerrar la compañía. ¿Sí? Entonces, la mayoría, ¿qué tienen que hacer? Si es que ya el socio, digamos que el socio no tiene posibilidades, no quiere endeudarse más, entonces lo que le obliga la compañía, lo que le obliga al resto de socios es a que venda las acciones de la compañía, ¿sí? A otra persona, para que ingrese una persona que pueda poner un vehículo nuevo y cumpla con todos los requisitos de la tránsito. Que sea solvente. Ya que sea solvente o que tenga la capacidad de poder poner otro vehículo. ¿Sí? Ahora, y repito, entonces el transporte interprovincial no se basa en esta vida útil. Vamos analizando cada tipo de transporte, ¿no? El transporte mixto, de carga mixta. De igual manera, tienen ellos para ingresar los 15 años, ¿sí? Los 15 años de la vida útil. Pero mediante estatutos internos, la compañía, solo la compañía puede exigir que el socio, el nuevo socio, ingrese con unidades hasta de 5 años posterior a la fecha. Entonces, solo ellos, porque si es que ellos no crean algún estatuto interno donde les prohíba, las personas, los socios, pueden ingresar con un vehículo que yo que sé que tenga ya, estamos 2022, ¿no? Que sea del 2012. ¿Sí? Pero sabiendo y teniendo en cuenta que ese vehículo solo tendrá prácticamente 4 años, no 5, sino 4 años, porque el quinto año ya tienen que empezar el papel de renovación del vehículo. ¿Sí? Entonces ya les empiezan. ¿Por qué? Porque si no la Agencia Nacional de Tránsito empiezan a ver los listados, empiezan a ver los vehículos y empiezan a notificar para que a la compañía sea multada o en su vez poderles quitar el permiso de operaciones y poder dar a otra compañía que sí tenga unidades nuevas.
Entonces, por lo general, todo transportista no se va a dejar quitar el permiso de operaciones en ningún instante. Eso es una pérdida de tiempo y dinero que ellos demandan para poder ejecutar, ¿no? Ya. Ahora analicemos el transporte alternativo excepcional. Las tricimotos. Este tipo de transporte es el que menos vida útil tiene. Tiene 6 años. Y ojo, ¿no? Eso que ya hicieron una reforma en el 2015 porque solo tenían 5 años. Antes de la vida útil de las tricimotos era solo de 5 años. Actualmente, mediante un estudio técnico, ellos apelaron a la Agencia Nacional de Tránsito para que les incrementen 1 año más. Ellos pedían 4 años más, pero la Agencia Nacional de Tránsito, mediante decretos y resoluciones y en base a lo que ellos han visto el estudio, les dieron un solo año más. Claro que posteriormente tal vez volverán a apelar para que les ayuden de una u otra forma para que puedan incrementar 1 año más porque solo son 6 años, ¿no? Cabe mencionar que este tipo de transporte también relativamente el costo no es muy elevado. Una tricimoto, yo que sé, una nueva, vale unos $6,000. No sobrepasa más de ese precio. No es en comparación a un taxi, se puede decir, o también a un camión. ¿Sí? Ahora, el taxi ejecutivo. Anteriormente el taxi ejecutivo tenía una vida útil de 5 años. ¿Sí? No podían pasarse de 5 años. Entonces, mediante asimismo estudios técnicos a nivel nacional que fueron oficiados por muchos de estos transportistas de taxi ejecutivo, ¿sí? Ahora la Agencia Nacional de Tránsito les amplió a 10 años. Entonces, ahora un taxi ejecutivo ya puede circular 10 años. Porque antes solo tenían una vida útil de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que prácticamente pagar la unidad y otra vez volverse a endeudar para comprar otra unidad. Por eso que estos puestos por lo general eran un poco más convenientes. Ya. También vamos a analizar un poquito el tema de los buses biarticulados o articulados. ¿Cuáles son este tipo de buses, compañeros? ¿Dónde encontramos buses articulados o biarticulados? Sí conocen, ustedes sí se han subido un metrobús, ¿no es cierto? O un trolebús. Ah, sí, sí, sí. Eso hay en Quito y Guayaquil. Kiel, Cuenca. Y Cuenca, sí. Ahora la meto bien Cuenca, pero no me he ido todavía. Ya, entonces, Solo, este tipo de buses son los biarticulados o articulados. Y por lo general, estos buses tienen una vida útil de 25 años. ¿Ya? Por conveniencia, pues en el municipio, la alcaldía de Guayaquil. Y más que todo, imagínense, a los otros vehículos les dan 20 años de vida útil. Yo creo que en 20 años el vehículo prácticamente no está mucho en condiciones óptimas. Pero sin embargo, les ayudan de esa manera al transportista para que ellos puedan en ese tiempo poder guardar para comprar otra unidad nueva. Recordemos que una unidad, digamos, ¿alguien sabe el costo de una unidad nueva de transporte público? Hablemos de un bus interprovincial. ¿Alguien sabe más o menos el Unos costo? 80,000. Unos 80,000 a 90,000. Creo que te falta un poquito más, Jorge. 120,000 con la carrocería. Pero sin cabina es de ese precio. Ya. ¿A cuánto llega ya con todo y carrocería? Chasis y carrocería. Yo le pongo unos 160. A ver, vamos a hablar que un chasis de una unidad nueva está alrededor de unos $80,000. ¿Sí? Solo el chasis. Ya, pero vamos a hablar también un poquito de las marcas. Recordemos que ahora también estamos invadidos de marcas chinas, ¿no? Yutong. Yutong. ¿Sí? La carrocería del Yutong es la más económica. ¿Sí? Este bus no tiene, prácticamente es compacto.
¿Qué quiere decir esto? Viene ya instalado, o sea, vos lo compras al Yutón listito para trabajar. ¿Sí? Ya no es que tiene un chasis reforzado interiormente, no. Ya es un bus que viene compacto, ¿sí? Como un auto, que vos lo compras y ya lo puedes trabajar. Mediante, en cambio, los otros vehículos que vienen solo chasis, como son Mercedes, Scania, Hino, ¿sí? Por general vos compras ese tipo de vehículos, solo el chasis en unos $80,000. Estoy mal, alguien corríjame, ¿ya? No, Porque, está bien. ya. Más porque tú haces la carrocería. Ahora, ¿cuál es el costo de la carrocería? Unos 40,000. Ya. Hay carrocerías dependiendo, ¿no? Dependiendo qué tipo de carrocería te pongan, cómo sea certificada, qué normativa cumpla. Exacto. Dependiendo, como dice, le dicen el tipo de carrocerías, porque hay tantos tipos de carrocerías ahí económicas y también hay carrocerías caritas. Ya. Les comento este tipo de carrocería económica, ¿no? Y también de las que tienen un costo superior. Miren que estas empresas, ¿sí? Las personas que se dedican a este negocio, deben tener una normativa que cumpla, una normativa INE, que cumpla con todos los niveles de seguridad y todos los niveles técnicos para ellos ser aprobados prácticamente para hacer estas carrocerías. Entonces, Tienen no es tampoco así de fácil de decir, bueno, yo mañana me pongo a hacer carrocerías y ya. Tienen que estar avalizados, ellos tienen que sacar permisos correspondientes, ¿sí? Tienen que dar un buen trabajo. Y como dice la compañera, hay carrocerías que sí, que son más sencillas. ¿Sí? Más sencillas, no en tanto en seguridad, sino más sencillas en los acabados. ¿Ya? Llegan desde 40,000 y hay carrocerías que llegan incluso a los 80,000 y 100,000 dólares. Entonces, dependiendo de la carrocería, estamos hablando de una inversión de 80 más 60, 140. ya, eso es lo que cuesta un bus. Un poquito, ¿no? Eso es hartísimo. Ya. Un poquito para las personas que ya manejan bastante dinero. Eso sí, un pelo de rana calvo. Ya. Entonces, les comento. Ahora, antes era rentable el transporte. Hay operadoras que facturaban alrededor de, yo qué sé, unos 7,000, 8,000 dólares mensuales. Ahora en la actualidad, como la demanda ha aumentado y una barbaridad, entonces ya no sale muy rentable. Hay personas que, bueno, operadoras que facturan alrededor de unos 4,000, 4,500, 5,000, otras que facturan unos 3,500. ¿Sí? Entonces, también depende de los puestos, depende de cuál sea el permiso de operación que ellos tengan, ¿sí? A qué ciudades nomás puedan llegar. Entonces, todo depende también de eso. Y empiezan a costar, en cambio, los puestos. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el costo de la operadora baños? Del puesto. Ni idea. Solo el costo El puesto de la cooperativa Baños más o menos había dicho en unos 120,000. aproximadamente. El costo de la cooperativa. Dígame. Solo el puesto. Solo el puesto. Wow. Solo el puesto. ¿Sí? Entonces, si hablamos de transporte, hay una infinidad de cosas que ustedes, ya los transportistas en sí van conociendo, ¿no? Las personas que recién están, bueno, yendo a sumergirse en este mundo, poco a poco irá conociendo. Entonces, de igual manera vuelvo y repito, hay costos, yo que sé, de compañías que llegan a 200,000 dólares solo el puesto. ¿Sí? Les menciono una, por ejemplo, la San Cristóbal que tiene ya rutas interprovinciales e internacionales. ¿Sí? La Ecuador. Ese es ser carísimo. Ese es ser cara, digo, el puesto también.
Por eso digo, hay compañías que llegan hasta los $200,000 solo el puesto. Wow. Entonces, imagínense cuánta inversión para que tengan una rentabilidad de unos $8,000 o $7,000. Porque antes sí era bueno, ¿no? Antes de esas empresas les botaba alrededor de una rentabilidad de unos 10,000, 12,000 y meses más que hacían encomiendas les iba súper bien. Ahora normalmente ha bajado bastante. Entonces, todas las personas que ya llevan años en el transporte y que ya han tenido unidades prácticamente pagadas, tratan de seguir renovando porque ya tienen un capital. Cabe mencionar que una vez que tú terminas de pagar el bus, tú gastaste $120,000 bueno, te pongo un ejemplo, tú gastaste $140,000 en implementar ese bus, lo que tú, después de los 5 años que tú terminas de pagar ese bus, más o menos tendrás un capital de los 140,000, tendrás los $80,000 o los $90,000, por decirte así, que ese bus tendrá, o sea, costará $80,000 a $90,000. ¿Sí? Deprecia full. Se deprecia una barbaridad. Entonces, si esos $80,000, $90,000, lo único que hacen es dar para el chasis o dar para la carrocería y otra vez se endeudan en el chasis. Complicado. Así es, compañeros del transporte. Y en cambio, el transporte de carga pesada, bueno, se maneja de otra forma. Y ese tipo de transporte, en cambio, como tienen más años de vida útil, entonces, tranquilamente ese vehículo, como vuelvo y repito, te paga siquiera unos 2 vehículos más. Tranquilamente. Teniendo una buena compañía y teniendo también una buena fuente de trabajo, ¿no? Porque a veces ese es el problema de ese tipo de vehículos, que no hay. Dan contratos grandes, pero esos contratos ya están amarrados por grandes contratistas. Listo, chicos. Entonces, aquí nos quedamos en la clase. ¿Sí? Listo, profesor.